Póngase cómodo, vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes escuchar a uno de los grandes profetas contemporáneos, Freddy Turbina, de 31 minutos. Profeta, hermano. Miren, vamos a esperar que salga la música de él. Me gusta Freddy Turbina porque me siento identificado por el pelo, ¿no? No, sí, yo cuando era joven era chascón, sí, una cosa afro. Vamos a ver si pueden, porque la música es lo importante, hermano, el mensaje de Freddy Turbina. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, Sí, él es genial. inmortal, ya no existe, no era chiquitita. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, Sí, él es genial. inmortal, ya no existen las rueditas. Soy genial, Sí, él es genial. inmortal, ya no existen las rueditas. Nunca más, Rodillas peladas, nunca más, nunca. vergüenza en la calle, Nunca más, nunca. risas del niño, Nunca más, nunca. burlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial, Sí, él es genial. inmortal, ya no existen las rueditas. Inmortal, Él es inmortal. soy genial, ya no existen las rueditas. Nunca más, nunca. Rodillas peladas, Nunca más, nunca. vergüenza en la calle, Nunca más, nunca. risas del niño, Nunca más, nunca. burlas de nadie. Siempre, por siempre. Mi pelo al aire, Son dedos ruedas. domino de calle, No necesito. ciclovías alcalde, No necesito. rueditas papá. Vaya a su Biblia, por favor, en la carta a los Gálatas. Usted va a comprender a través de esta lectura y del sermón que quiero compartir esta mañana cuál es el valor de la ley y si es que aún la ley está vigente para los creyentes o no. Hay quienes dicen, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay otros que dicen, la ley ya no es para este tiempo. Hay otros que dicen, hay que guardar la ley. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo acerca de él? Leamos aquí en el capítulo 3 de la carta de Gálatas, versos 19 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, antes que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dios amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana para compartirla, Señor, con tu iglesia, para compartirla con la comunidad, y que todos esta mañana, Señor, seamos edificados por tu palabra, bendecidos a través del mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pensar o creer, hermanos, que la ley dada por Dios a través de Moisés no tiene ninguna validez es totalmente ilógico, totalmente fuera de toda comprensión de lo que es la palabra de Dios. El 90% del Antiguo Testamento es ley. Es decir, perderíamos prácticamente la mitad de la Biblia si nosotros decimos que la ley no tiene sentido alguno para este tiempo. Habríamos dejado ya toda la mitad de la palabra de Dios. Y la propia palabra de Dios dice que toda escritura, cuando Pablo le escribe eso al pastor, hablándole acerca de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar, no existía otra escritura sino solo el Antiguo Testamento. No había un Nuevo Testamento todavía. Por lo tanto, cuando Pablo le dice al pastor, toda escritura es inspirada por Dios y útil, se está refiriendo al Antiguo Testamento, incluyendo la ley. Amén. Hermano amado en el Señor, yo quisiera esta mañana colocar bases sólidas de una comprensión correcta de lo que es la palabra de Dios. Y partiré diciendo, hermanos, que toda la Biblia es palabra de Dios. Amén. Mire, esa gente que dice que ya la ley no es para este tiempo, está haciendo una caricatura de la palabra de Dios, está desprestigiándola, despreciándola, está poniéndola en un plano de una revista cualquiera, un libro cualquiera. Para un creyente maduro, entender que el Antiguo Testamento está vigente es tremendamente importante. Como dijo el doctor Lutero, Martín Lutero, el reformador, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Si quitamos el Antiguo Testamento, entonces dejamos sin fundamento el Nuevo. Entonces, ¿de qué está hablando el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo? Eso es lo primero que quisiera que esta mañana quedara claro, hermanos. Está ocurriendo un problema dentro de las iglesias hoy a nivel mundial. Y es que los creyentes han entrado en una dinámica de lo que algunos han llamado la gracia barata. Porque todo el mundo, todos los creyentes saben que somos salvos por gracia, amén. Amén. No por obras. Aquí nadie ha hecho méritos para la salvación.
Jesucristo nos ha dado su salvación solo por gracia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A mí me quiere decir que eso quede claro. Somos salvos por gracia, no por obra. Aquí nadie ha hecho méritos para ser salvo. Él nos salvó solo por gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero escúcheme bien. Una gracia de Dios sin obligaciones. Una gracia de Dios sin deberes. Una gracia de Dios sin exigencia para nosotros se convierte en una gracia barata e inoperante. Y eso ocurre porque no comprendemos lo que significa la ley de Dios en este tiempo para la iglesia y tampoco entendemos lo que significa el pacto de gracia. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:17. Por favor, si alguien puede verlo, me ayuda. Es la única cita que agregué últimamente cuando revisé mi sermón y lo anoté solo con lápiz. Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar o eliminar o acabar o terminar con la ley. Eso significa la palabra abrogar, acabar, terminar, deshacer, hacer desaparecer. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. El propio Jesús nos dice que Él no vino para acabar con la ley, no vino para eliminarla, sino para cumplirla. Amén. Y que la gente que vive dentro del reino de los cielos debe entender que esta ley tiene un valor y un significado para sus vidas, aún el mandamiento más pequeño. Entonces, ¿en qué sentido la ley tiene valor para nosotros hoy? ¿Y en qué consiste entonces la gracia salvadora? Es lo que esta mañana quisiera compartir. El apóstol Pablo tiene que escribir esta carta a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Galacia, porque en la iglesia, después de haber sido fundada, después que había comenzado a funcionar la iglesia, vinieron algunos judaizantes, una secta de judíos que se hacían pasar por cristianos, pero seguían manteniendo su religión judía, se metieron en la iglesia y comenzaron a decirle a los hermanos que debían guardar la ley. Y probablemente usted piense, pero pastor, usted está diciendo también que la ley tiene valor. Es verdad. Y eso es lo que necesitamos entender esta mañana. ¿En qué sentido el apóstol Pablo está diciendo que la ley tiene valor? ¿Y qué significa vivir en la gracia de Dios y ser salvo por gracia?
Los judaizantes que habían entrado en la iglesia de Galacia habían comenzado a decirle a los hermanos que tenían que circuncidarse, que tenían que abstenerse de ciertos alimentos, que tenían que vivir de cierta manera, que tenían que guardar ciertos rituales, y entonces la ley se había convertido en una forma, según estos judaizantes, en una forma de salvación. No sé si me siguen. Amén. Los judaizantes estaban diciendo a la iglesia: mire, es verdad que Jesucristo murió por nosotros, pero la verdad es que para ser salvo, ustedes tienen que guardar la forma de alimentarse, el culto el sábado, circuncidarse, hacerse baños de limpieza. Y entonces lo que hacía esta enseñanza de los judaizantes era degradar, rebajar, inutilizar el sacrificio de Cristo. Por eso es que entonces Pablo se ve en la obligación de tener que escribir acerca de este problema de la ley. Fue tanto el impacto que provocó esta enseñanza de los judaizantes en la iglesia de Galacia, que Pablo incluso reprende a los hermanos. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El problema de la iglesia de Galacia es que ellos están yéndose hacia enseñanzas que no hablan del sacrificio de Cristo como suficiente para ser salvo. El problema de los judaizantes era que decían que a pesar del sacrificio de Cristo había además que guardar ciertos rituales de la ley para alcanzar la salvación. Y eso es lo que esta mañana yo quisiera tratar de definir entre ustedes. Trataré esta mañana de explicar la diferencia entre pacto de gracia y permanencia de la ley. ¿Cómo comienza el apóstol aquí? Comienza con una pregunta retórica. Para quienes no comprenden lo que es una pregunta retórica, es cuando un orador, un profesor, un enseñador, un maestro, ¿cierto?, lanza una pregunta, pero es una pregunta que tiene una respuesta obvia y es solo para despertar la atención de los oyentes. Eso significa una pregunta retórica. Entonces, Pablo aquí lanza una pregunta retórica. Dice, ¿para qué sirve la ley? Porque seguramente los hermanos en Galacia estaban igual que ustedes esta mañana. Ok, Jesucristo murió por nosotros y nos salvó, pero usted nos está diciendo que la ley sigue vigente y que todo el Antiguo Testamento sigue vigente. Entonces los hermanos de Galacia estaban así esperando que Pablo les contestara, y Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Si hoy día nos preguntaran, hermanos, a nosotros, ¿para qué sirve la ley?, ¿qué le diríamos? ¿Tenemos una respuesta concreta? Mire, si usted pone atención esta mañana al sermón, se va a convertir en un tremendo evangelista. Porque aquí está la clave. ¿Sí? Aquí está la clave. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Mire, el propósito de la ley, la finalidad de la ley es que se convierta en un espejo donde los seres humanos, todos los seres humanos, podamos mirarnos y ver nuestros defectos. Ese es el propósito de la ley. La ley, como dice un teólogo por ahí, es como una gran lupa. ¿Alguien ha usado una lupa? Yo usaba una lupa, pero la usaba para quemar las hormigas, hermano. Me da una pena decir eso. Fue para lo único que usé una lupa. Usted, ¿qué
maldad, ¿verdad? Usted cuando acerca una lupa, ¿cierto?, a un objeto, puede ver todos sus detalles. Cuando acerca una lupa a una mosca, ¿cierto?, a un bicho, le ve sus patitas, sus pelitos, sus antenitas, todo lo que a simple vista no se puede ver. Bueno, lo que está diciendo el apóstol aquí es que la ley ha venido como una lupa por causa de las transgresiones, es decir, lo que hace es mostrar toda nuestra naturaleza, todo lo que el ser humano es aumentado, y entonces podemos ver hasta el más pequeño de nuestros defectos. Aleluya. Gloria al Señor. También lo dijo Pablo escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20. Así, dice Pablo, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. La ley entró no para producir pecado, no está diciendo eso. Allí cuando dice para que el pecado aumentara, no está diciendo que es para que el pecado se multiplique, sino para que la forma en que nosotros vemos nuestra realidad, la forma en que nosotros vemos nuestra condición sea clara. Somos los seres humanos absolutamente pecadores, corrompidos e injustos. Amén. ¿Lo entienden? Hasta el mejor de los hombres, escúcheme bien, hasta el mejor de las mujeres, hasta el mejor de los seres humanos está bajo esta lupa y tiene defectos delante de Dios. Amén. ¿Ha escuchado gente que dice yo soy un buen padre? No, yo he sido una buena madre, yo he sido una persona correcta, yo he vivido muy bien, yo administro mi vida, administro mi dinero, respeto a mis vecinos, respeto a la naturaleza, soy una buena persona, yo no necesito a Dios. Por eso dice Pablo, vino esta lupa. A ver. Y entonces cuando acercamos la lupa comenzamos a ver pequeños detalles. Y entonces podemos decirle a esa persona, amigo, ¿sabe qué? Usted es enemigo de Dios, porque usted va en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue revelada en su ley. Aleluya. Amén. La voluntad de Dios fue revelada en su ley, y quien va en contra de la voluntad de Dios, entonces es pecador, es injusto, necesita de la gracia de Dios. Y ya llegaremos entonces a explicar la gracia. Mire, escuche bien. Si no hay ley, no se puede condenar. Hay gente que dice, oiga, a mí no me gusta el evangelio porque eso de que Dios condena a los seres humanos. ¿Y por qué los condena? Porque Dios les enseñó el camino por donde debían andar. Amén. Dios les dijo por dónde debían ir. Por eso Pablo dice que nosotros, los creyentes, en otro tiempo éramos enemigos de Dios, porque hacíamos lo que a nosotros nos placía. Vivíamos como queríamos. Pero Dios ya señaló un camino por donde se debe vivir. Se llama ley de Dios. Ese es el sendero por donde debemos ir, por donde debemos transitar, por donde debería ir todo ser humano. Pero los seres humanos buscaron sus propios caminos, hicieron sus propios senderos, buscaron sus atajos para ser exitosos, para vivir bien. Pero los caminos que al hombre le parecen rectos, su fin es de muerte. Amén. Porque hay un solo camino, la ley de Dios. Claro. Dice Pablo, si no hubiese venido la ley, yo no sabría que soy pecador. Por eso la ley es importante. Porque Dios al final de los tiempos, hermano, va a condenar a los que no obedecieron a su palabra. Hermano, Dios va a condenar al castigo eterno a quienes no obedecieron a su palabra. Aprovecho de decirle, póngase las pilas, hermano, en evangelizar.
Mire que el que no sea alcanzado por la gracia del Señor y venga a Jesucristo se va a ir eternamente al sufrimiento. Porque Dios va a condenar. ¿Y sobre qué base va a condenar Dios? Sobre la base de la ley. Claro. Alguien va a decir, sí, pero es que yo, fíjese que... No, le va a decir el Señor, mira, aquí está escrito. Así tenía que haber vivido. Claro, y entonces la gente, alguien, porque siempre hay alguien muy pillo, ¿no? Siempre hay alguien que inventa cómo zafarse de la ley, ¿se ha fijado? Siempre hay alguien que inventa cómo zafarse de la ley. Alguien le podría decir, sí, pero es que la ley que usted puso es tan difícil. Es que la ley que usted nos dio no se puede guardar. Por eso vino Jesucristo. Amén. ¿Me está siguiendo, no? Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, el apóstol Pablo está tratando de aclararle a los hermanos de Galacia de que sí es cierto, la ley tiene un valor, un significado para la vida del creyente. Son obligaciones que el creyente debería guardar, no la ritualidad de la ley, sino el espíritu de la ley, el sentido que tenía esta ley. ¿Cuál era el sentido de esta ley? ¿Cuál era el propósito de esta ley? Conducir a Israel a la fe. Mire qué interesante. Todo Israel, y óigame bien, todo Israel e incluso Dios mismo sabía que la ley era imposible guardar. Y entonces, ¿para qué se la dio? Porque era la única forma en que Israel pudiera tener una referencia de la perfección y de la santidad de Dios. Recuerde que Israel nunca tuvo relación con Dios interna, nunca. El culto era un culto acústico visual, animales sacrificados, sacerdotes cantando, pero nunca el pueblo tuvo la experiencia que nosotros tenemos de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Israel nunca lo tuvo. Por lo tanto, Israel lo único que tenía como referencia, como telón de fondo, como imagen de Dios era esta ley santa, justa y buena. Amén. Fíjese, eso es lo que encontramos en la carta de Gálatas y también en la carta a los romanos. La ley es santa, justa y buena, porque viene de Dios. Pero es imposible cumplirla. Es imposible poder vivir de acuerdo a ella. Por eso es que el apóstol dice, pero entonces, Romanos capítulo 7, verso 13, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me mató. El pecado, valiéndose de esa ley santa, justa y buena, a mí me mató. ¿Por qué razón? Porque vino el colita de lumbre, el colita de Vallico, el cachudo, el mandinga, el Satanás. Vino y hermano, fue muy malo Satanás. Agarró la ley y empezó a pasearse. Lero. Imagínese un espejo. Imagínese que a usted le ponga un espejo y de lado más encima. Y usted empieza a... Señor. Me parece que tengo demasiado. Padre. No. Y empieza a verse tan feo, hermano. Imagínese. Satanás tomó ocasión. Ahora en la mía, dijo. ¡Qué buena! Esta ley es muy buena, dijo, se la voy a... Mírense. Ay, todo el mundo, hermano, ay, qué feo que soy, miren cómo estoy. No, es que no, parece que no voy a poder ir a la playa, voy a tener que ponerme triquini. Eso hizo. Ese mandamiento que era santo, justo y bueno, a mí me mató, dijo Pablo, porque cuando vi allí que dice
dice, no codiciará. Entonces comprendí que codiciar era pecado y que yo estaba condenado delante de Dios, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Amén. Entonces, la ley tiene un valor, tiene un significado. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? Gálatas 3, 21 y 22. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra pregunta retórica. De ninguna manera. Para quienes pensaban que la ley no tenía vigencia, hermanos, en la vida de los creyentes, quiero decirles que la ley contiene más evangelio de lo que nosotros pensamos. Hermano, la ley dada al pueblo de Israel contiene más evangelio de lo que nosotros pensábamos. Miren, cordero para el sacrificio, representación de Jesucristo. Muerte horrenda, sacrificio de Cristo. Altar o presencia de Dios delante del cual se derramaba esa sangre. El propiciatorio, el altar o lugar santísimo. Sacerdote que mediaba entre el pueblo y Dios, que por lo tanto tenía que ser santo, pero que no lograba nunca restaurar completamente al pueblo y tenía que ofrecer sacrificio continuamente, representante o tipo de la persona de Jesucristo, que es el mediador de nosotros. Hermanos, la ley está llena de evangelio, incluso la ley sacrificial. Sacerdote que tenía que traspasar la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Para quienes vienen a Setán comprenden esta figura. Dice el libro de Hebreos que al morir Jesucristo ese velo se rasgó en dos. Amén. Y quedó abierta la entrada a la presencia de Dios para todo el que tuviera fe. La ley contiene una cantidad enorme de mensaje evangélico. Ahora la pregunta es, ¿el Evangelio contiene ley? Lo acabamos de leer en Mateo. Aún el que enseñara el más pequeño de estos mandamientos, ese tiene lugar en el reino de Dios. Sí, hermano. Sí, el Evangelio tiene ley, porque el Evangelio tiene obligación. El Evangelio, hermano, no es una anarquía. El Evangelio no es un asunto tan barato, hermano. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de la vida práctica de cada creyente, estoy hablando del día a día, estoy hablando de cada mañana cuando usted sale a su trabajo, a su casa, a su deber, a la universidad, al taller, al hospital. Estoy hablando que la vida de los creyentes en este mundo y en esta transitoriedad tiene obligaciones. Amén. ¿Cuántos me dan un amén? Dice Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Tiene deberes. Para eso que dicen nosotros no estamos bajo la ley, sí es fácil, porque entonces vivo como quiero, entonces me compro una escopeta y salgo a cazar pájaros y mato indiscriminadamente. ¿Usted cree que eso es bueno? Eso está prohibido. Está prohibido. Eso es una mala mayordomía, es una mala administración de la creación. No podemos hacer eso. Entonces agarro mi botella de plástico y la tiro por la ventanilla de mi carro para afuera. Eso está prohibido. Nosotros, hermanos, los cristianos, estamos llamados para mostrarle a este mundo los verdaderos valores del reino de Dios. Amén. ¿Me oyó? Amén. Debemos ser luz. Ay, que los evangélicos creen que ser luz es solamente andar hablando de Cristo y del amor de Cristo. No, hermano. La luz y la sal son elementos pasivos, no activos. Usted cuando prende la luz no le pega así. ¡Ah! No, usted simplemente ve que se ilumina. Es un elemento pasivo. La sal tampoco la agrede, hermano.
Solo usted siente el sabor de la sal. Si estas cosas se volvieran insípidas. O sea, si la vida de los cristianos no dejara de influir, no golpear, no transgredir, no amenazar, influir en esta sociedad. ¿Cómo administro mi dinero? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo administro mi vida? ¿Cómo administro mis recursos? ¿Cómo administro mi casa? ¿Cómo administro mi salud? ¿Cómo administro, los bienes que depositó el patrón en mí? ¿Cómo administro? Quisiera seguir, hermano, y podría predicar hasta la mañana del día siguiente. Sí, hermano. Espero que no haya ningún eutico que se caiga porque yo no voy a resucitar. ¿Sí? Protección. Es que son demasiadas cosas. Ay, pastor, es que estoy tan pobre. Y me echaron del trabajo. Sí, si te quedas viendo tele hasta las 2, 3 de la mañana. Al otro día no te puedes levantar para ir a trabajar. Eso está mal. Eso es un problema tuyo, eso es un problema de mayordomía. Ese no es un problema de Dios. Es que tú no estás entendiendo que la ley tiene para ti demanda, que debes vivir correctamente, que debes administrar tu tiempo, que debes administrar tus recursos. Ay, pastor, no me alcanza para llegar a fin de mes. Pero desde el desayuno, hermano, hasta las 11, Coca-Cola, unos sándwiches del McDonald's, se gastan 30 lucas diarias, hermano. ¿Ah? Y después se miran al espejo y dicen, bendito McDonald's. ¿Ah? Bueno, estamos llamados a vivir en buenas obras. Y buenas obras no significa solamente ser evangélico. Buenas obras significa vivir bien, administrar bien nuestra vida. Todo, la educación de nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra limpieza. Amén. Una de las primeras iglesias que estuve pastoreando quedaba en un sector muy periférico y estaba a 20 metros de la puerta del vertedero más grande de Santiago. 20 metros. Aquí estaba la capilla, que era muy pequeña, cruzaba la calle y comenzaba la puerta del vertedero. Y entonces comencé a ver que muchos de los niños, de los miembros de la iglesia, se enfermaban con frecuencia del estómago. Y venían para que el pastor orara por sus hijos porque estaban enfermos del estómago. Y esto era una vez y otra vez y otra vez. Y entonces comencé a poner atención y me di cuenta que esa gente estaba tomando cosas del vertedero para alimentarse. Y eso estaba trayendo enfermedad. Es que tenemos que vivir conforme a la ley, ser limpios. ¿Usted sabe que la ley le enseñó a Israel a ser limpio? ¿Sí? Tenemos que ser, hermano, tenemos que ser limpios en todo sentido. ¿Cuántos me dan un amén? Amén. Amén. Los veo calladitos. ¿Ah? Como digo yo, con carita de punto. ¿Sí? Carita de punto. Que el Señor nos ayude. Amén. Esta ley santa, justa y buena a mí me resultó de muerte. Entonces, la ley no es contraria a las promesas de Dios. Porque al mostrarnos nuestra condición, al acercar esta lupa y ver nuestra condición, hermanos, de incapacidad, de imposibilidad, al vernos, hermanos, que somos tan limitados, porque yo me reconozco limitado, hermano, para cumplir la ley, lo confieso, me reconozco limitado, hermano, hay cosas que a mí me cuesta hacer, hay cosas todavía que yo no logro en mi vida, trato de tener un orden, trato de tener una mayordomía, trato de ordenar las cosas. Me acordé de un hermano, me pongo tan pelado cuando predico, hermano. Me acordé de un creyente, ministro del Señor, hermano, que todos los días domingos cuando venía a la iglesia venía peleado con la esposa. Y un día le pregunté, oye, pero ustedes ¿por qué vienen tan amargados? Y ella me dijo, pastor, es que él me reta los domingos en la mañana. ¿Y por qué la reta? Le dije, hermano,
Porque no encuentro la corbata, pues pastor, porque no encuentro la corbata. ¿Y dónde guardas la corbata? Bueno, no la guardo, la dejo ahí. Sí, me dice ella, pastor, lo que pasa es que a veces la corbata está debajo de la cama, pues. Y yo tengo que sacarla de ahí para pasársela los domingos en la mañana. Claro. ¿Me está entendiendo? Vaya. No podemos llegar a tirones con nuestra familia de la iglesia, hermano, si no nos ordenamos. Tenemos que ordenarnos. ¿Qué hay de esos que quieren más de lo que tienen? No, es que yo tengo que tener esto, es que yo tengo que lograr esto, es que yo tengo que alcanzar esto, es que si yo no tengo esto en mi casa, es que si yo no tengo esto en mi cocina, es que si yo no tengo esto en el living, es que no soy feliz. No, ¿qué está pasando? Problemas de mayordomía en nuestra vida porque no hemos entendido que hay todo un marco para que los cristianos aprendamos a vivir. Amén. Entonces, ¿qué sentimos cuando nos cuesta? ¿Qué sentimos cuando se acerca esa lupa de la palabra de Dios y nos hace ver que estamos equivocados? Cuando miramos el coche y tenemos 25 pares de zapatos, hermano. Tenemos 2 pies y tenemos 25 pares de zapatos. Hay algunos que dicen, habla Señor, y hay otros que dicen, Señora, cállalo. Ya le gustan estos momentos. Yo digo, ¿Sí? Sí. Bueno, vidas ordenadas. Pero cuando nos vemos en defecto, ¿qué hacemos? Entonces echamos mano a la gracia. Y yo quisiera también que esta mañana usted pudiera entender el valor de la gracia de Dios. Primero, el valor de la gracia de Dios, hermanos, es que resultó en una gracia especial para salvarnos. Mire, lo primero, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón era peor. Ahora tenemos al Señor. Pero cuando estábamos allá, cuando éramos enemigos de Dios, cuando aún aceptábamos su evangelio, era peor, porque no teníamos nada que nos auxiliara, nada que nos ayudara, nada que nos sostuviera, nada que nos consolara. Éramos enemigos de Dios y estábamos perdidos. Pero viniendo Jesucristo, convirtió este pacto de obras, la ley la convirtió en gracia. ¿Cómo? Primero, y quiero que lo entienda muy bien esta mañana, primero porque en él hubo una obediencia activa. Es decir, Jesús cumplió la ley a cabalidad, sin ningún defecto. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él puede comprender todas nuestras incapacidades, todos nuestros defectos, todas nuestras fallas, pero en Él no hubo ningún pecado. Obediencia activa. Él obedeció a la ley. Amén. ¿Y qué decía la propia ley? La ley decía que el que la obedecía y el que la guardaba era heredero de la vida eterna. ¡Qué fantástico! Y entonces Jesús, una vez que cumplió la ley, se presentó delante del Padre y el Padre le dijo: Hijo, eres mi Hijo en quien yo tengo complacencia, me siento complacido porque tú has cumplido mi ley. Ven a gozar de tu gloria. Y entonces aparece lo que se llama en teología obediencia pasiva. Jesús le dijo: no, Padre, yo voy a morir por estos que no son capaces de cumplir. Amén. Gracias. Aleluya. Por eso la Biblia dice que a Jesús no le quitaron la vida, que Jesús puso su vida en rescate por muchos. Eso significa gracia. Cuando le pregunten qué es la gracia de Dios, dígale que es la transformación en la persona de Jesucristo, de que nosotros pudiéramos tener aceptación delante de Dios.
Claro, no es que el mundo dice que si los evangélicos son un montón de cínicos. Si yo tengo un vecino que es terrible, barre la vereda y tira la basura para mi lado. Claro, porque a veces nos equivocamos también nosotros los evangélicos. Entonces usted puede decir que en Jesucristo yo tengo auxilio cuando me equivoco. Que en Jesucristo yo tengo sustento cuando me equivoco. Que en Jesucristo encuentro alivio y encuentro perdón continuamente cuando peco, cuando fallo, cuando no hago lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo, al escribir la carta a los romanos en el capítulo 7 dice: el bien que quiero no hago, porque descubro una ley en mi miembro, en mi cuerpo, que se revela a la ley de Dios, que no hace la ley de Dios. Entonces el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Me equivoco una y otra vez. Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Ahora pues, capítulo 8 de la carta a los romanos comienza con esta frase preciosa: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Probablemente alguien puede decir: oye, pero los canutos se equivocan, los canutos también transgreden. Sí. La diferencia es que la gracia de Dios obra en nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Para restaurarnos, Amén. Gracias. para guiarnos, para sostenernos. Más aún, envió al Espíritu Santo. Algún día voy a poder predicar acerca de los elementos o las personas de la Trinidad y su ministerio. Pero hoy solo diré: Dios envió al Espíritu Santo para que esté en nosotros. Amén. Y cuando nosotros ya estamos allá abajo del pozo, allá cayendo a lo más profundo, dice que el Espíritu Santo clama: Abba, Padre. Amén. Y con gemidos indecibles vuelve a restaurar nuestra condición caída, vuelve a consolarnos, vuelve a traernos un pedacito de la gloria de Dios para que volvamos a tomar ánimo, a tomar fuerza. Hermano, estamos auxiliados por el Señor, estamos Amén. ayudados por Él para vivir esta vida. Hermano, no te rindas. Amén. Estamos demandados, es cierto, tenemos que ser mejores, tenemos que cumplir, tenemos que andar de acuerdo a la ley de Dios. Pero cuando nos equivocamos, echamos mano a su gracia. Amén. Y por medio de su Espíritu Santo tenemos fortaleza para continuar. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Última división de mi sermón. Dice Pablo: la ley se convirtió en un ayo. La palabra ayo en griego es paidagogo, de donde viene nuestra palabra pedagogo, profesor, guiador. Pablo dice: la ley es el ayo, el pedagogo, el profesor, el guiador. Las culturas antiguas, hermanos, tenían un esclavo o una esclava que era denominada el ayo. Era una esclava o un esclavo exclusivo, sobre todo en las familias adineradas, para conducir al niño desde que nacía hasta su edad adulta, para guiarlo en toda su educación, para que estuviera capacitado de enfrentar su condición de adulto. Ese era el ayo. Pablo dice: la ley ha venido a ser nuestra ruedita chica de la bicicleta. Amén. ¿Ves que Freddy Turbina tenía razón, que era un profeta? La ley ha venido a ser para los cristianos como las rueditas chicas de mi bicicleta, hasta que logre tener equilibrio espiritual, hasta que logre yo equilibrarme. Sí.
Hasta que logre yo aprender por qué debo congregarme, por qué debo vivir una vida consagrada, por qué tengo que tener la administración de mi dinero, por qué debo dar mi diezmo en la iglesia, por qué debo dar mi ofrenda. ¿Escuchó eso? O pasé muy rápido. Amén. No puedo repetir. ¿Por qué tengo que dar mi diezmo en la iglesia? No, el diezmo es de la ley. Y yo pregunto, ¿y quién no es de la ley? ¿Acaso tener un culto no es de la ley? ¿No fue a Israel que se le enseñó por medio de la ley que debía ir al templo, a la casa de Jehová o al tabernáculo para celebrar reunión? ¿Acaso adorar no es de la ley? ¿No eran los sacerdotes los que divulgaban por medio del canto cuando el sumo sacerdote presentaba el sacrificio en el altar, salía del lugar santo del lugar santísimo al lugar santo y proclamaba: Jehová nos ha perdonado? ¿Usted cree que 10 millones de personas lo iban a escuchar? Imposible. Pero los sacerdotes que estaban ahí, los levitas, entonces con voz de cántico aclamaban al Señor y decían: Jehová ha perdonado a su pueblo. Y entonces cantaban, y miles de sacerdotes cantaban en medio del pueblo: Jehová nos ha perdonado, alzaos, oh puertas eternas, alzaos delante del Rey de Gloria. Y entonces el pueblo se enteraba de que Dios había tenido misericordia. ¿Acaso eso no es lo que hacemos aquí? Hermano, el culto, la ofrenda, los diezmos, nuestra vida, nuestra administración, nuestra salud, todo tiene que ver con el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Aleluya. Las rueditas chicas de mi bicicleta. ¿Qué significa eso? Que hay creyentes, hermano, inmaduros, que no tienen equilibrio espiritual. Entonces les cuesta. Mire, solo voy a poner un ejemplo. Solo un ejemplo. Les cuesta dar plata. Voy a poner ese ejemplo, hermano, porque a mí me conviene. No, claro. Sueldo pastoral, imagínense. Sí, hermano. Si es lo que más nos cuesta. Mire, yo creo que si escuchamos un texto que diga que hay que venir de cabeza, yo creo que vendríamos. Pero que hayan textos que digan que hay que dar el 10%. ¡Ah, muchacho! Es que eso es de la ley. Y nosotros no vivimos bajo la ley. Necesita rueditas chicas. Necesita todavía equilibrarse. No sabe equilibrarse en la fe. Todavía no sabe que el Dios Todopoderoso es capaz de proveer y bendecir su vida de sobremanera. Todavía no comprende que si realmente hace este compromiso de fe, Dios no lo va a dejar y va a proveer para su vida y lo va a bendecir y le va a abrir puertas porque Dios es fiel. Amén. Pero aún le cuesta, es que me va a faltar, es que no sé cómo pagarle a los trabajadores, es que no sé qué voy a hacer con mi vida, es que no sé cómo voy a llegar a fin de mes, y ahí está con las rueditas chicas de su bicicleta. Gracias a Freddy Turbina porque nos enseña esta mañana. Maduremos, aprendamos a vivir en equilibrio, hermano. ¿Cuánto le creo al Señor? Porque cuando estoy bien, hermano, me pongo tan espiritual. ¡Ay! Cuando me paga la pastora Rosa el sueldo, hermano, usted me viera. Usted sabe que la pastora Rosa es mi jefa, ¿no? Mi patrona. Me paga un sueldo. No quiero pelar, hermano, pero... me paga un sueldo, dejémoslo así. Hermano, y al otro día, después que estoy pagado, hermano, me convierte. Mire, es como que me viniera un avivamiento espiritual, hermano. Me pongo bueno para gastar, hermano, tremendo. Se me pasa como a los 3 días porque no me alcanza para más. Hermano, aprendamos a confiar. Amén. Aprendamos, hermano, no importa. Pastor, pero el 10% de lo que yo gano son 300 lucas. ¿Usted sabe que uno de mis hijos es mi hijo, así que lo puedo pelar? Uno de mis hijos cuando empezó a trabajar daba su diezmo, daba 5 lucas. Porque estaba haciendo la práctica. Y ponía 5 lucas. Entonces un día le dije: oye,
Y cuando ya seas un profesional y te vaya bien, porque dar 5 lucas no cuesta tanto. Pero ya poner 50 en el sobre, muchacho. Y poner 100. ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuánto ha hecho Dios por nuestra vida? Hermano, probablemente todavía necesitas las rueditas chicas de tu bicicleta porque aún no aprendes a equilibrar tu vida espiritual. Aún no aprendes a confiar como deberías confiar. Aún no aprendes a creer como deberías creer. A lo mejor todavía hay problemas en tu vida, en tu administración en la casa, en tu administración en la familia, en la educación de tus hijos, en la administración de los recursos, en lo que compras, en lo que gastas, en cómo vives, en cómo administras la limpieza en tu hogar, la limpieza en la calle, la limpieza en tu vida, tus relaciones personales, tus relaciones públicas, la proyección de tu vida. Quizás haya muchas cosas que todavía no estén funcionando de acuerdo a lo que Dios quiere, pero esta mañana vamos a orar. Amén. Nos vamos a tomar de ese auxilio que es la gracia del Señor que ha sido dada para los creyentes. Amén. Y por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a imaginarnos que tenemos una llave. Mi hermano Eliezer sabe de llave y de herramienta, él se dedica a eso. Vamos a hacer cuenta que tenemos una herramienta para sacarle las rueditas chicas de nuestra bicicleta. Esta mañana. Ya no más titubear, ya no. Ay, es que me caigo, es que no puedo. Ya no más, hermano. ¿Te parece? Que oremos esta mañana por eso. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre Celestial.